Así que ahora voy a pasar la palabra a la primera ponencia, al primer NeuroTalks. Vamos a hablar acerca de los cambios y de la importancia de dejar ir. Tenemos a la psicóloga Silvia Congost, que es una psicóloga experta y referente nacional en autoestima y dependencia emocional. Cuenta con un posgrado en terapia de pareja, un máster en coaching y un máster en Rebirthing, además de haberse formado en PNL. Silvia es autora de 9 libros de éxito y una líder inspiracional en redes sociales y medios de comunicación. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en el sector de la psicología y cuenta con centros propios en Barcelona, en Girona, Madrid, además de realizar terapia online para pacientes de todo el mundo. Silvia es conferenciante y toca temas acerca de la autoestima, de las emociones, del amor, de la dependencia emocional, las relaciones tóxicas y la soledad. Así que Silvia, por favor, los cambios, la importancia de dejar ir. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Muchas gracias, Orlando, y gracias a Novartis por elegirme para formar parte de este evento que me parece tan interesante como es los eventos de las NeuroTalks. Os voy a hablar de un tema que creo que es muy importante. Fijaros, hay un ingrediente en la vida en general que está presente en todo cuanto nos rodea, en todo cuanto vivimos, en todo cuanto experimentamos. Es un ingrediente que son los cambios, y cuando pensamos en los cambios, fijaros que es algo que está presente siempre en todo. Ya sé que estos términos de siempre, todo, nunca, tan absolutistas, a veces no nos gustan y nos generan rechazo, pero sin embargo los cambios siempre están en nosotros. Si lo pensamos, aquello que nos gustaba, nuestros gustos, nuestras preferencias cuando éramos jóvenes, hace un tiempo, hace unos años, seguramente no son los mismos que tenemos hoy. Cuando pensamos, por ejemplo, en nuestro cuerpo, desde el momento en el que somos concebidos, empezamos a cambiar, empezamos a transformarnos, vamos creciendo, luego envejecemos y acabamos por desaparecer y convertirnos en la misma materia de la que veníamos. Las relaciones, por ejemplo, las relaciones en el trabajo, ¿no? Nuestras relaciones con nuestros compañeros, con nuestros jefes. Puede que en un día determinado, hace un tiempo, estuviéramos en un trabajo en el que nos sentíamos muy a gusto, que sentíamos que era el trabajo de nuestra vida, y luego nos han cambiado un jefe, tenemos compañeros distintos, la situación en la empresa ha cambiado también, ¿y cómo nos sentimos ahora? Tal vez ya no nos sentimos realizados tal y como estábamos hace un tiempo. Entonces, también tenemos que vivir esa transición que pasa en las relaciones de pareja. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido, por ejemplo, más de una relación? La mayoría de las personas tienen más de una. ¿Por qué? Pues porque de entrada el ser humano es un ser que está en constante evolución, está en constante cambio. Y por ello la relación de pareja también se tiene que ir transformando. Y si no cambiamos en la misma velocidad o hacia la misma dirección, puede ser que ahí y con esa persona con la que un día estábamos muy bien y pensábamos que pasaríamos el resto de nuestra vida, llegue un momento en el que ya no lo tengamos tan claro. Puede ser que sea nuestra pareja la que un día nos diga, mira, ya no siento lo que sentía por ti, y que se vaya. Y que tal vez incluso te deje por una tercera persona o que seas tú quien sientas que esos sentimientos han cambiado. Podemos sentir cambios o vivir cambios también en nuestra situación económica. Pensamos que las cosas son permanentes y que aquello que conseguimos y que tenemos nos pertenece y que siempre va a seguir igual, nos acomodamos, pero puede ser que esa situación económica también, como todo lo demás, cambie y que aquellas cosas que estábamos acostumbrados a hacer, esa calidad de vida, todo eso, esas posibilidades, de repente ya no las tengamos. ¿Y qué hacemos entonces? Puede ser también que experimentemos cambios en nuestra familia. Puede haber una separación muy tormentosa en seres queridos. Puede ser que haya y tengamos que vivir un fallecimiento importante de alguien que es muy relevante para nosotros. Y es que si lo pensamos, hay cambios que son deseados. Cuando tú no estás bien en una situación,
buscas y empiezas a fantasear, empiezas a visualizar la situación que para ti sería la ideal, eso que quieres, eso que deseas. Lo vas creando en tu mente y probablemente empiezas a moverte hacia esa dirección. Y cuando lo consigues te sientes a gusto, estás bien, te sientes exitoso y lo disfrutas. Pero ¿qué ocurre cuando se acerca a ti un cambio que tú no deseas, que no quieres, que tratas de evitar porque va a empeorar tu situación y lo ves muy claro, incluso llega al punto en el que lo rechazas? ¿Qué ocurre entonces? Como seres humanos estamos acostumbrados que a lo largo de nuestra vida nos ponemos objetivos y propósitos y nos vamos acercando hacia ellos y los vamos consiguiendo. Incluso esas personas que a lo mejor estáis pensando, no, yo, porque hay personas que por mucho que consigan, en el fondo, en su foro interno, siguen sintiendo que no han conseguido nada importante, nada de valor. Pero todos hemos conseguido cosas, todos hemos ido trascendiendo etapas, superando retos, hemos a lo mejor superado una enfermedad, tenemos unos estudios, tenemos un carné de conducir, los más jóvenes, y todos hemos tenido una serie de éxitos que hemos conseguido. Por lo tanto, inconscientemente estamos acostumbrados a que cuando queremos algo vamos y lo cogemos o nos hacemos con ello. Pero hay cambios, hay situaciones en la vida ante las que no podemos hacer absolutamente nada. Por mucho que queramos, por mucho que insistamos y que pongamos toda nuestra artillería, no podemos evitar esas situaciones. ¿Y qué hacer ahí? ¿Qué hacer entonces? Lo primero es darnos cuenta de que hay cosas que están a manos de la vida y que es ella la que va a decidir. Y cuando tengamos eso claro, lo que tenemos que hacer sobre todo es aceptar esa situación. La aceptación de lo que no podemos cambiar y de lo que no está en nuestra mano es lo único que nos va a permitir seguir adelante, seguir creciendo, seguir fluyendo en nuestra vida, poder seguir construyendo. Pero cuidado, aceptar no es resignarnos. La resignación es un término que creo que es muy dañino para nosotros y hay muchas personas que están ancladas en la resignación. ¿Cuándo se da? Cuando tú te dices a ti mismo que estás en una situación ante la que no puedes hacer nada, que no puedes cambiarla cuando eso no es verdad. Por ejemplo, cuando estás en un trabajo en el que no te sientes a gusto, sientes que no te valoran, por ejemplo, sientes que no estás bien, vas a trabajar y no vas contento, no vas motivado, no vas con ganas, al contrario, ¿no? Estás esperando tu día de fiesta. Pero te dices a ti mismo, bueno, ¿qué le voy a hacer? Tal y como está la situación, ¿qué quieres? Es lo que hay. Ese tipo de mensajes son los que tiene una persona que se resigna y esa persona no avanza y ni crece. Por supuesto que puedes hacer un cambio, por supuesto que hay más opciones, pero tú te dices a ti mismo que no, eso es resignarte. O cuando estás en una relación de pareja en la que no eres feliz, en la que no estás bien y no estás a gusto, en la que no creces, tal vez ya no hay admiración hacia tu pareja, no tenéis los mismos gustos, no compartís o apenas te puedes comunicar con esa persona, pero te dices a ti mismo también cosas como, bueno, todo el mundo tiene sus cosas, todo el mundo tiene problemas y ¿a quién no le pasa eso o lo otro? Entonces, ahí quedas de nuevo atascado en la resignación. Evidentemente que hay más personas, evidentemente que puedes soltar esa relación, pero te es más cómodo quedarte ahí que no tenerte que enfrentar ese cambio que no desearías. Entonces, cuando ocurre algo, cuando se da una situación que no está en tus manos, lo que hay que hacer es aceptar, porque eso es lo que nos libera y eso es lo que nos permite fluir y seguir hacia adelante. Entonces, son esos casos en los que también debemos darnos cuenta que cuando vivimos un cambio siempre implica una pérdida. Una pérdida. Y cuando hay una pérdida, porque claro, la pérdida es porque dejas de tener esa situación a la que tú estabas acostumbrado y de repente te tienes que adaptar a una nueva vida, a una nueva zona. Sales de tu zona de confort y tienes que vivir en un espacio distinto, en un espacio diferente. ¿Eso qué implica? Que tienes que hacer un proceso de duelo. Siempre que vivimos una pérdida, tenemos que atravesar un duelo. El duelo consta de distintas etapas, distintas fases. Primero hay la negación, te niegas a aceptar eso, es como no puede ser que esa situación haya cambiado, no puede ser que no pueda seguir haciendo las mismas cosas que hacía hasta ahora, no puede ser que mi pareja no me quiera y se vaya con una tercera persona, no.
Después, ¿qué viene? La rabia, la ira. Empiezas a sentir rabia contra ese médico que no pudo salvar a tu familiar, rabia contra tu jefe por esa decisión que ha tomado, rabia contra el mundo, contra todos. Y cuando ves que por mucha rabia no solucionas nada, caes en la tristeza. Ahí es cuando conectas con tus emociones, conectas con tus sentimientos más profundos y la tristeza, si la transitas también, te lleva finalmente a la aceptación. Aceptas que eso es así, que la vida lo ha decidido, que no puedes hacer nada y que tienes que aprender a soltarlo, a dejar ir. Tienes que rendirte en vez de luchar contra ello. Muchas veces, en vez de ser capaces de aceptar y dejar ir, lo que hacemos es que queremos volver atrás. Nos obsesionamos en que no aceptamos eso y queremos volver a esa situación que teníamos antes. Pero no nos damos cuenta que esa situación, que nosotros la recordamos en nuestra mente, tal y como era en aquel momento. Pero es que esa situación también ha cambiado. Porque recordemos, todo cambia constantemente. Y cuando vuelves ahí, eso ya no es lo mismo y tampoco estás cómodo. Es como la persona que quiere darse una segunda, una tercera oportunidad en una relación, pasado un tiempo, raramente funciona precisamente por este motivo. Y luego también hay que entender cómo funciona el cerebro, que eso nos lo va a explicar ahora muchísimo mejor Patricia, pero debemos entender a grandes rasgos que la función principal del cerebro es la de mantenernos en vida, es la de protegernos. Entonces, cuando hay un cambio, ¿qué ocurre? Que el cerebro lo ve como que nos estamos saliendo de nuestra zona de confort, de la zona que él conoce y en la que, como conoce dónde están los peligros, sabe que nos puede mantener a salvo. Cuando salimos de ahí y no sabe dónde está el peligro, se encienden los miedos. Porque los miedos son los que nos paralizan, hacen que nos detengamos y que pensemos, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay un peligro real aquí para mí o no ante esta situación, ante esta decisión que quiero tomar, ante este camino que quiero emprender en la vida? Los miedos hacen que nos detengamos, analicemos y valoremos si estamos donde tenemos que estar y si podemos mantenernos sanos ahí. Pero, aunque el cerebro detecte que no controla y se sienta inseguro, debemos ser capaces de ver también si esos miedos son reales y tienen sentido o si nos están impidiendo avanzar y crecer. Eso es lo que no puede ser, cuando un miedo nos impide crecer y no hay un peligro real ahí, en realidad. Entonces, ante estas situaciones, por lo tanto, de cambios indeseados, os voy a proponer 3 claves que creo que son importantes a tener en cuenta. La primera, no dramatizar, no caer en la víctima, en la queja, en los lamentos constantes. Cuando tenemos que vivir una situación que no nos gusta o no nos apetece, por favor, no caigamos en la víctima. Porque a nadie le gustan las víctimas, son cansinas, son repetitivas y no, por mucho que se queje esa persona, por mucho que se lamente y que esté todo el día con el mismo discurso, lo único que hará es que la gente de su entorno se aparte de ella, porque cansará y no aportará nada, se va a quedar sola y no va a solucionar tampoco en ningún aspecto esa situación. Después lo que tenemos que hacer es decir, vale, de acuerdo, ha habido este cambio que yo no deseaba, que a mí no me gusta, pero en vez de quedarme aquí lamentándome, voy a detenerme y me voy a preguntar, ¿qué puedo hacer a partir de aquí? ¿Qué opciones tengo? Porque cuando la vida te quita algo, siempre te sitúa, te ubica en un nuevo territorio en el que tienes un nuevo escenario ante ti y tienes nuevos caminos por emprender, tienes nuevas puertas que puedes decidir abrir y que te llevarán a distintos destinos. Entonces, tú te tienes que plantear, a partir de aquí, a partir de haber vivido este cambio que yo no deseaba ni esperaba, ¿qué quiero? ¿Qué opciones tengo? Y una vez tienes claras las opciones que tienes, debes focalizarte en un objetivo o varios objetivos, pero muy concretos. Debes decidir y poner el foco ahí. Claro, con el tema de poner el foco también debemos vigilar, porque me acuerdo el otro día que tenía un paciente y es un chico que ha montado un negocio que le funciona muy bien y él está acostumbrado, me decía, a que cuando se pone un objetivo no para hasta que lo consigue. Entonces, su situación es que su pareja le ha dejado después de bastantes años, estando en una relación, según él, inicialmente perfecta, que funcionaba todo,
con el paso de las sesiones ya no lo veía todo tan bien, pero él tenía esa idea. Entonces, como su pareja le ha dejado por otra persona, él me decía, no, Silvia, pero es que yo siempre he conseguido lo que me he propuesto y ese amor que sentíamos no se puede haber desvanecido así como así. Yo sé que si me esfuerzo puedo conseguir que vuelva a amarme otra vez. Y no. Este es un ejemplo de poner el foco en el lugar equivocado. Hay cosas, de nuevo, que no dependen de nosotros. Y los sentimientos, amar o no amar, por ejemplo, no está en nuestra mano. Tú no puedes esforzarte para que otra persona te ame. O te ama o no te ama. Y si sus sentimientos han cambiado, no vas a poder hacer nada para que vuelva a sentir lo mismo otra vez. Eso no se puede manipular, no se puede forzar. Por lo tanto, ¿qué es lo que trabajamos con él? Pues que en vez de poner el foco en recuperar esa persona, que es algo que no está en su mano y no depende de él, y la vida ya le ha apartado a esa persona, tiene que poner el foco en cómo conseguirlo, cómo hacer que yo me recupere, que yo supere esa ruptura lo antes posible para que pueda seguir con mi vida, para que pueda seguir construyendo el imperio que estoy construyendo y con mis objetivos. Cuando tú pones el foco en qué puedo hacer a partir de aquí, para estar mejor, para sentirme mejor y para seguir creciendo, te das cuenta de que la vida te acompaña y te permite que sigas fluyendo hacia adelante. Cuando te niegas a fluir con la vida, lo que te ocurre es como si estuvieras en un río en el que el flujo del agua te arrastra, pero tú no quieres que te mueva. Entonces te agarras fuerte ahí a un tronco, pero ¿qué pasa? Todo lo que va bajando te golpea, todo te va dañando. En cambio, tú no puedes manipular el flujo del agua. En cambio, cuando tú decides soltarte, decides rendirte y dejas que el agua te arrastre con todos los objetos, empezarás a fluir y empezarás a ver nuevos paisajes, te encontrarás con nuevas personas que te aportarán cosas nuevas, te enseñarán cosas que no esperabas y la vida va a florecer de nuevo. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Y por último, sobre todo lo que hay que hacer es no olvidar que el ser humano, una vez se da cuenta de que no tiene que quedar anclado en la víctima, que cuando hay un cambio se tiene que focalizar en lo que hay delante, en hacia dónde quiere ir a partir de ahí, el ser humano también debe tener muy claro que tiene una capacidad de adaptarse enorme. El cerebro es un músculo, es flexible y si lo entrenamos nos puede llevar hacia donde ni siquiera imaginamos. Entonces, a veces, debido a esos cambios que no esperamos, tenemos que transitar por zonas que no nos apetecen. Pero hay situaciones que son situaciones puente, es decir, tú tienes tu foco, tienes tu objetivo y para llegar ahí igual tendrás que transitar algún puente de estos que no serán agradables, pero si tú no pierdes tu foco de vista, al final la recompensa va a llegar. Con la situación de la pandemia, muchas personas han tenido que cerrar negocios, por ejemplo, y cuando tú eres un empresario o tienes tu propio negocio, tenerte que poner a trabajar para otra persona a veces no apetece, ¿no? Y muchas personas me han dicho, no, pero yo tenía mi empresa, pero claro, si tienes que pagar una serie de cosas, si tienes que mantener una familia y necesitas ese dinero, pues igual vas a tener que adaptarte y adaptarte a esas circunstancias siempre sin perder de vista tu foco, que es hacia donde quieres llegar y donde te va a llevar esta nueva situación. Por lo tanto, si somos conscientes de que todos tenemos la capacidad de enfrentarnos a los cambios, nos abrimos a ellos, los aceptamos y sobre todo creemos en nosotros, veremos cómo la vida nos va a aportar muchísimas cosas y nos va a permitir crecer muchísimo. Gracias.